Hola, bienvenidos a Polo TV. Quisiéramos dar la bienvenida a Abel Mejía, que nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ustedes, caballeros, muchas gracias por invitarme. Creo que es un tema muy de moda. A lo mejor valdría la pena empezar con que la administración Trump ha presentado un plan muy vago, muy general, pero que de llevarse y materializarse significaría la modificación más importante al código de impuestos que ha habido en Estados Unidos en los últimos 20 años. ¿Cuál es el estatus actual de estos cambios? ¿Son ya propuestas formales? ¿Ya están aprobados? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué situación está actualmente? Mira, no, actualmente se ha mantenido en planes. Esta administración ha sido atípica en el sentido que se ha tardado mucho en lograr las nominaciones de las personas que están a cargo del tema desde el Tesoro, el tema de comercio, al abogado general y demás, ¿no? Por primera vez los republicanos tienen control de ambas cámaras, tienen control tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ¿no? Lo cual les permitiría en principio pasar cualquier legislación que ellos quisieran, ¿no? Ahora, se ha hablado de un procedimiento que se llama Budget Reconciliation Procedure, que es el que están haciendo valer los republicanos, o empiezan a hacer valer, para que por una vez al año pueden tomar decisiones sobre el presupuesto, tanto ingresos como egresos, con una mayoría simple. A ver, ¿y cuáles son esos cambios que ahorita son los más sonados, que pudieran darse en materia fiscal y en materia económica y que obviamente pudieran tener consecuencias para México, ¿no? Por ejemplo, yo diría de lo más importante que puede ser es una reducción importante tanto a las tasas aplicables para personas físicas como a las tasas aplicables a personas morales. Lo que se busca a nivel de persona física es simplificarlo de tal manera que tú, yo o cualquier otro contribuyente pueda presentar su declaración literal en un postcard, en una tarjeta postal, así de sencillo la quieren llegar a hacer. Lo que se ha buscado decir es neutral con este famoso impuesto que todos hemos escuchado, que es el VAT, que es el Border Adjustment Tax, ¿no? Que se planea que con lo que se recaude de ese impuesto, que se espera que en los próximos 10 años recaude más o menos $1 trillón, se compense lo que se dejaría de recaudar por el tema del lado corporativo y personas físicas. Para beneficio de nuestra audiencia, ¿nos pudieras explicar en qué consiste este VAT? Este impuesto opera de una manera muy particular. Este impuesto lo que hace es que si yo, comercializador en Estados Unidos, adquiero un producto, un inventario o materia prima de otro país y lo importo, para terminar el impuesto que tengo que pagar por mis utilidades, no voy a poder tomar una deducción o un costo fiscal por esa materia prima, por ese activo fijo, por ese insumo que compré fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado estás desincentivando las importaciones y por otro lado estás incentivando las exportaciones y de cierta manera subsidiándolas. ¿Por qué? Porque las empresas americanas no van a pagar impuesto sobre la utilidad que obtengan por las ventas al extranjero de sus productos. Ahora, conforme explicabas este tema del VAT, es un impuesto que va a afectar a las empresas estadounidenses. En realidad no va a haber un impuesto directo al mexicano, si bien indirectamente le afecta la demanda de estas empresas, directamente no es que ellos vayan a tener que pagar un impuesto mayor o un arancel mayor al cruzar sus bienes en frontera. Sí, no, de hecho no es un impuesto sobre ellos, es un impuesto que es sobre las compañías americanas que adquieran bienes del extranjero, que claro, como tú mencionas, económicamente el tema va a ser, si ya no se hace viable el comprarte a ti y por este impuesto me conviene comprarle a un productor norteamericano, puede haber una transferencia de compras del extranjero hacia compañías en Estados Unidos que producen en condiciones similares. Durante la campaña Trump habló mucho de gravar las remesas, de poner impuestos sobre esos recursos que mandan migrantes desde Estados Unidos a México. No hay ninguna mención a un impuesto sobre estos temas. Como bien mencionas, ha sido parte constante de la retórica y uno de los mecanismos que se mencionan para poder financiar el potencial muro que construye los Estados Unidos. Se requeriría de una acción del Congreso, pues realmente significaría un impuesto adicional a esos activos, ¿no? No puede ser una orden ejecutiva, no podría ser algo que Trump unilateralmente como poder ejecutivo pudiera hacer, sino que requiere de la participación del Congreso. ¿Qué consecuencias tendría para México una posible renegociación, como se ha mencionado bastante desde la campaña del hoy presidente Trump, o en su caso una terminación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Pues yo creo que tal vez el efecto más fuerte, aunque no es jurídico, es un tema de perspectiva.
La perspectiva mundial es que México tiene una ventaja competitiva frente al resto de las naciones en virtud de que tiene este acuerdo firmado con Estados Unidos y con Canadá. En esa perspectiva, aunque tal vez en lo económico no hiciera tanto efecto porque las tarifas están topadas de todos modos bajo OMC, sí podría generar una perspectiva negativa para la marca México como país. En cuanto a inversión, ¿crees que esté buscando incentivar o desincentivar inversión mexicana en Estados Unidos? Realmente el foco ha sido en cómo conservar empleos manufactureros en los Estados Unidos, pero parecería muy gracioso. Hemos tenido pláticas con empresas multinacionales mexicanas que señalan que si hay una reducción importante en la tasa corporativa de los Estados Unidos, se puede volver atractivo localizar parte de las funciones de la empresa en los Estados Unidos, particularmente funciones de comercialización que hoy por hoy ya están vendiendo, pero se está concentrando el esfuerzo de comercialización en México. ¿Qué se sucede con todas esas visas de inversionistas, personas residentes en México o personas mexicanas que viven allá gracias a las inversiones que han realizado? Si tú cuando vas a hacer una visa de inversionista, tienes que demostrar la creación de trabajo en los Estados Unidos, un plan de negocios, tienes que mostrar un background check, una revisión de tus antecedentes donde salgas completamente limpio, completamente transparente. Creo que eso se va a volver mucho más minucioso, mucho más detallado el análisis para ubicarte donde está, y sí puede eso llevar a que se nieguen más visas, no porque una restricción legal limite el número de visas, sino porque el análisis casuístico vaya a rebotar a mucho más personas que van a hacer esa aplicación de la ley, ¿no? Abel, aterrizando todos estos temas, ¿cuáles serían los tips, los consejos que podrías dar a los empresarios, a los emprendedores mexicanos, a aquellos que tienen esa o que dependen de esa relación binacional? Sí hay que considerar la retórica de la administración del Poder Ejecutivo, pero hay que poner mucho más atención a las acciones concretas del Congreso, porque mucho de lo que se prometió en las campañas requiere de una acción legislativa y sin esa no va a pasar, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esos para ver cómo reaccionan las empresas, cómo van modificando sus modelos de negocios y poder reaccionar a tiempo. Pues Abel, te agradecemos que nos hayas podido acompañar a este espacio de Apolo TV. Para beneficio de nuestra audiencia, creo que es un tema bastante relevante, como bien mencionas ahorita, pues más especulativo que nada, y te agradecemos nuevamente que nos hayas podido acompañar en este espacio. Encantado, caballeros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias.